Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí en otra nueva edición de este Demoliendo Mitos, digamos, con un tráfico un poco complicado. Así es que bueno, hoy arrancamos un poquitito más tarde como consecuencia de este tráfico. Pero digamos, además, en algunos minutos estará llegando este formidable colega, amigo, genial economista, formidable empresario que es Gustavo Lázari. Hoy vamos a tener dos entrevistas telefónicas. Primero vamos a hablar con Fausto Espotorno para que nos cuente acerca de lo que él está viendo en materia de actividad. Y por otra parte, después vamos a hablar con Diego, que supongo que estará hablando de los temas fiscales. En principio, esta semana hay algunas cuestiones interesantes que creo que vale la pena reforzar, y porque quizás tampoco se entendieron del todo la semana pasada, ¿sí? La primera tiene que ver con con esto que habíamos mencionado del tema de la credibilidad y la reputación respecto al Banco Central, ¿no? O sea, cuando uno, digamos, mira lo que pasó en materia de tasas y en materia... ¿Cómo anda, mi amigo? En materia de tasas y de dólar, sí, y de precios, es evidente, digamos, la batalla que yo creo que ha ganado Federico Sturzenegger en ganar reputación y haberse vuelto creíble, ¿no? Me parece que es muy importante el tema de que cuando se estaba por conocer el dato del mes de marzo, sí, el mercado ve que la tasa de inflación venía más alta de lo que se esperaba, y en función de ello, digamos, el mercado se adelanta, ¿sí? Y empieza a caer el dólar. ¿Por qué cae el dólar? Porque empieza a desarmar posiciones de dólares para irse a tasa, infiriendo que Sturzenegger, en un contexto absolutamente adverso, en el sentido de toda la presión política para que haga lo contrario, Sturzenegger se aferra al manual del buen banquero central y hace lo que tenía que hacer, que era subir la tasa de interés. Es decir, hay una frase de Paul Volcker que es muy buena, que se la dice a Alan Greenspan, le dice: vos te vas a recibir de banquero central el día que te toca subir la tasa de interés, y ni te cuento el día, digamos, que además estás en un proceso eleccionario. Después se presentó el informe de política monetaria, y ahí, digamos, Sturzenegger señaló que Argentina tenía menos reservas que el resto de los países de la región, y eso fue más que suficiente para que al otro día saltara el tipo de cambio 10 centavos. ¿Qué es lo que parece interesante? Que siempre hay algún nabo que aparece y dice: era obvio que no había dicho ni cuándo, ni cómo, ni dónde iba a estructurar esta operación el Banco Central, sí, la cual la va a hacer obviamente calzado contra Levax. Y ahí me parece que lo interesante de este punto es que obviamente salieron algunos ignorantes en materia monetaria, porque pocos días después el dólar se desinfló de vuelta. Entonces, ¿dónde estaba la credibilidad? Claro, bueno, porque al mercado le cayó la ficha que la inflación de abril, sí, va a estar arriba del 2%, pero eso era algo que nosotros ya mismo lo habíamos anunciado cuando salió la inflación de enero, que
febrero, marzo y abril iban a ser 3 meses complicados, que iban a estar arriba del 2%, y que evidentemente eso también lo tenía contemplado el Banco Central. Es cierto que la inflación de marzo fue mala porque la composición fue distinta, y el Banco Central sí se enfrenta a una situación en la cual obviamente le vuelve a caer el dólar. ¿Por qué? Porque espera el mercado que suba la tasa, y se lo convalidó. Entonces, a mí me parece que ese es un punto no menor. Nos encontramos frente a un caso único en la historia argentina, que es un Banco Central creíble, básicamente porque construyó reputación, y aparte lo hizo encima en un año electoral. La verdad que a mí me parece de un valor enorme. Me parece muy valioso lo que fue la presentación del informe de política monetaria. Ahí, digamos, Sturzenegger también le metió la tapa, digamos, a todos aquellos que lo critican, ¿sí? Y que quieren que relaje la política monetaria, ¿no? Porque es muy interesante. Ahí lo que hay dos argumentos que aportó muy interesantemente Sturzenegger. El primero es a estos tipos que se jactan de ser progresistas, que son los campeones del buenismo, ¿sí? Que son los que le están pidiendo que baje la tasa y relaje la política monetaria. En el fondo el más progresista de todo es Sturzenegger, porque la inflación a los que más le pega es a los más vulnerables. O sea, digo, casi que la relación es 9, casi 10 veces a 1, ¿no? O sea, lo que le pega en el decil más alto respecto a lo que le pega al decil más bajo, que lo destruye, ¿no? O sea, le quita... Es el impuesto a los pobres. Sí, deberíamos definir inflación como esa forma. El impuesto a los pobres, tal cual. Es una excelente reflexión. Y después lo otro que también me pareció muy, muy relevante es esto de que nosotros lo enfatizamos mucho, ¿no? Que la inflación es al sistema de precios lo que el ruido de la comunicación. Y lo bueno de la presentación de Sturzenegger es que incorpora, ¿sí?, unos datos de un estudio que él encargó a cerca de 60 países, ¿sí?, donde él muestra, y su equipo, ¿no?, que aquellos países que logran bajar la inflación de niveles del 25 a menos del 10, ¿sí?, eso aporta 1.6 de crecimiento per cápita adicional, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque esto, digamos, en un intervalo de 100 años estamos hablando de multiplicar por 5 o 6 veces el PBI per cápita. Esto no es un chiste. Recordemos que entre el año 0 y el año 2000 el PBI per cápita del mundo se multiplicó por 12,9 veces, ¿sí? Y que 9 de esos 12 en los últimos 200 años. Entonces, digo, no es un número menor ese extra de crecimiento, con lo cual también confirmó esto de que cuando vos bajás la inflación el sistema funciona mejor y por ende, sí, digo, se crece más. Ahora, mi punto siempre es el tema, mi gran duda es, vos podés hacer todo bien en lo monetario, pero digo, para mí el problema es el tema fiscal. Me parece que Argentina no tiene salida, digamos, porque el otro día me preguntaron por la reforma fiscal. Y la verdad es que yo no soy optimista. ¿Por qué? Porque para mí la sociedad, y esto lo hice ayer también en la presentación ayer estuvimos en la Feria del Libro con nuestro prócer Alberto Venegas Lynch y con Adrián Rabier, que cada uno de nosotros presentó su obra más reciente publicada por Unión. Y una de las cosas que yo dije es, mirá, la sociedad se separa en dos grupos, ¿no? Se separa en los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos los impuestos, y los parásitos que disfrutan de los impuestos. Y que en realidad yo no veía motivos para ser optimista, porque los que van a hacer la reforma son los que se están beneficiando con esta situación, con lo cual difícilmente los veo resignando algún privilegio, y más cuando ellos son los que manejan el aparato, tienen el monopolio de la violencia, ¿no? Yo suelo decir que vos irías y le pedirías a tu jefe que te baje el sueldo. No, ni de casualidad. Ahora, supongamos que ahora vos tenés una pistola, la tenés cargada, tenés la Magnum de Sledgehammer, ¿sí?
y lo tenés a tu jefe atado, ¿sí?, en una silla, y además tenés impunidad total para bajarle el cargador en la cabeza. Le vas a pedir que te lo baje, que te lo suba o que te lo deje igual el sueldo. Y está claro, le vas a pedir que por las buenas le vas a decir, ¿me lo subís? Y yo creo que eso es lo que está en el fondo, y me parece que eso no va a cambiar, y por ende, digamos, eso es lo que hace inviable a la Argentina. Amigo. Javier, sí, bueno, déjame, la política monetaria yo la miro de arriba, como un vuelo de dron, digamos. ¿Me dejás hacer un último comentario que me olvidé? Sí. Y yo creo que es factible cumplir la meta. Esa era parte de la pregunta. Claro, porque vos sabés que la política monetaria tiene un rezago de 18 meses, y una de las cosas que va a estar pasando al promediar la mitad del año es que va a haber desaparecido el efecto de la política monetaria de Vanoli y va a quedar limpia la de Sturzenegger. Y yo creo que la inflación se va a derrumbar, va a ir a niveles menores del 1% y va a ser factible estar cerca del 17% de la meta. Bueno, eso es habrá que verlo, pero es un buen argumento, un buen motivo de esperanza, digamos. Yo te comento, yo no sigo la política monetaria como la seguís vos, con ese grado de detalle y de precisión. La miro un poco más de arriba. Pero hay cosas que no entiendo hasta de la sociedad, te diría, ¿no? Y esto va más en términos de pregunta que de comentario mío. Estamos criticando un banco central que habla de inflación. Pero, o sea, a ver, estamos criticando un banco central que puso como meta el 17, que en términos comparativos es una tasa altísima. Y sigue siendo un desastre, y no puso el 0. O sea, yo lo critico porque no puso el 0. Y en el fondo, la tasa de inflación 17 o la tasa de interés 26 para tratar de absorber los pesos que se emiten, es el precio de bajar la inflación. Es el precio del gasto público. Y no entiendo cómo el resto del gobierno, yo por eso estoy muy preocupado, porque si vos ves el gobierno como una totalidad, ves al Banco Central hablando de inflación, que lo critican porque habla del 17 y no habla del 0. Si habla del 0 lo matan directamente. Claro, o sea, claro, si habla del 0 lo matan, literalmente. Y el resto del gobierno no habla de inflación como si el gasto público no fuera una causa de la inflación. Como si el gasto público, el desfinanciamiento público, como se llama, déficit, no fuera una causa última de inflación. Si vos me decís por la parte del déficit que se monetiza, sí. Por supuesto, no sé siempre claro, ¿no? O sea, en el argumento que el gasto público es tan elevado que los impuestos no lo pueden cubrir, que el endeudamiento va a tener un límite, si bien ahora en algún momento lo va a tener, por lo tanto hay que emitir para estos muchachos. Y que eso, bueno, de hecho fondo, se emiten 160.000 millones de pesos por año para financiar eso. Ahora, no entiendo cómo la inflación no es un tema de todo el gobierno y no es un tema de la sociedad. Y lo más loco es que va a ser sí, lo único bueno que va a tener este gobierno para mostrar. Pero, sin duda. Y déjame decirte esto. Y no es un tema de la sociedad, que es la que más pagó impuesto inflacionario en toda la vida. Yo tengo 50 años y tengo 8 o 9 años solamente con tasa de inflación menos del 10%. O sea, toda mi vida fue inflacionaria. Y ahora que hay un tipo que la quiere bajar al 17, que sigue siendo alta, digamos, le pegamos, me parece increíble. Ahora, pero aparte les pegan hasta los propios, bueno, Gustavo, hasta los propios le pegan. Y me parece grave que dice que el argumento por el cual le pegamos es la tasa de interés. Y yo digo, si no es la tasa de interés, ¿cuál es la herramienta que tiene un presidente de Banco Central en un esquema de curso forzoso? Sí, bueno, el agregado monetario, ¿no? Digamos, o sea, pero él decidió ir por... ¿Qué otra herramienta tienes? No, romper billetes. No, claro, exacto, o sea, por eso. Ahora, con lo cual la tasa de interés también se te va al diablo de vuelta. Bien, exacto, ese es el punto al que yo quería ir. Me encantó, digo, porque mi punto es, viste que en algún momento de la semana mandé un tweet diciendo, che, a ver, los que critican al Banco Central por la tasa de interés, si hiciera un control de agregado monetario, ¿a dónde creen que va a ir la tasa de interés? Lógico, claro, bien. Fíjate esto, hoy, digamos, dentro de las cosas, ¿no? Para que la gente tome conciencia. Vos sabés que cuando vos tomás la historia monetaria de Argentina, desde que se nacionalizó el Banco Central, la base monetaria creció a un ritmo del 175% promedio anual. ¿Desde 1935? No, 46. Desde 46. Cuando se nacionalizó. ¿Y sabes cuánto fue la inflación? 170. No hay correlación. Aparte, otro tema no menor, venimos de Marcó del Pont, claro, que decía que no había ninguna relación entre la emisión y la inflación. Claro. Recordamos eso, o sea,
a mí me parece, visto a vuelo de pájaro, me parece muy extraña la discusión en la Argentina. Me parece que el gobierno ayuda bien poco en eso. No, tal cual. Porque no tiene alfiles que defiendan esta política monetaria. O sea, No, tal cual. De hecho, digamos, justamente una de las cosas que le molesta al gobierno es que tanto Diego como yo defendemos al Banco Central y no al resto. O sea, digo, ellos preferirían que critiquemos a todo el gobierno parejo o que hablemos bien de todo el gobierno parejo. ¿Y por qué? Digamos, o sea, vamos a hacer eso si eso no es así, ¿no? O sea... Aparte no, es imposible que sea así. No por este gobierno, por todos los gobiernos. Tienen tanta arista un gobierno que todos los gobiernos en Argentina son tan abarcativos que aplaudirlo en todo es muy difícil. Claro, sí, no, pero les molesta la defensa que nosotros hacemos del trabajo del Banco Central, que a mí me parece impecable. O sea, porque aparte lo que yo quiero explicar, esto lo expliqué ayer en la Feria del Libro, porque el otro día es muy gracioso, un día estábamos en el corte, en Intratables, y Santiago del Moro me hacía un chiste, me decía, vos sos como el Teletubby ese que está enamorado del sol. Un día esto te voy a poner a hablar de política monetaria y en el sol te lo voy a dibujar a Sturzenegger. Y yo le dije, lo mismo que expliqué ayer, o sea, vos sabés que yo soy partidario de eliminar el Banco Central como solución de primer mejor. Como solución de segundo mejor, yo lo que haría es ir a un esquema de competencia en moneda con banca libre. Como tercer mejor, si no me dejan hacer eso, iría a control de agregados monetarios. Y en cuarto lugar, iría a un inflation targeting con tasa de interés, porque para mí, Mendes, es un sacrilegio tocar la tasa de interés, porque eso es tocar el precio de hoy respecto al del futuro. Y en el fondo, digamos, metete con mi vieja, pero jamás con los precios, porque son sagrados. Es decir, que no es algo con lo cual yo me siento afín ideológicamente. Sin embargo, eso no me imposibilita darme cuenta que está haciendo un trabajo espectacular. Vos fíjate esto, ¿no? Lo acusan del tema del carry trade. Vos sabés que si vos traes los dólares, los vendés, te pasas al EVAX y te cubrís con un futuro, que es como a ver si te están regalando plata o no, te da cero. O sea, no solo que te da cero, sino que además te miente el ministro de Finanzas cuando te dice que Sturzenegger le está complicando la toma de deuda, porque en realidad, digamos, todavía Sturzenegger tendría chance de subir algunos puntos más hasta que quede nivelado con lo que coloca el gobierno. Suponete que fuera lo más corto 3,5 a un año. Entonces digo, ¿dónde está, digamos, la plata regalada? Porque aparte es una tasa corta, o sea, tenés un riesgo de rollover fenomenal. El día que se movió un poquito el tipo de cambio, digo, te anotaron, ¿no? Aparte, en estas cosas es que, para mí hay que entender, me parece, ¿cuántas opciones tenés? ¿En qué cancha estás jugando? Sí, tal cual. O sea, vos me estás pidiendo que la toque como el Barcelona y la cancha es un potrero de la General Paz, entonces no va a pasar eso. Ahora, en el fondo, yo temo que esta discusión sea el manto ocultador de la discusión de fondo, que es la reforma fiscal y claro, exacto. tributaria. Entonces, que lejos, bien vamos de eso. Entonces, si querés, hoy tengo una noticia muy interesante para darte en materia de reforma fiscal. ¿Te subieron algún impuesto? Por supuesto. Que son los que te van a bajar después. Claro, pero no solo. Yo hoy escuché y leí la cosa más increíble del mundo. Una provincia de Cambiemos, Jujuy, una provincia importante de Cambiemos, la de amigo Morales. Está cobrando un anticipo de ingresos brutos, no solo para vender a la provincia, sino desde la provincia hacia afuera y para circular. Si vos agarrás una camioneta y decís, voy a pasar a pasear por Pumamarca y salgo, igual tenés que pagar. Si entendimos la locura de esto. San Isidro es esclavo. Antes de la Asamblea de Línea 3 era más libre de comercio, para que tengas una idea. Claro, exacto. O sea, me explico, si yo agarro una camioneta y camino por alguna ruta de Jujuy, debería pagar aunque no venda en Jujuy. Yo nunca vi una cosa así. Una locura. Con lo cual, me da a entender, tengo miedo que Sturzenegger sea el único espadachín contra la inflación. No, es el único. Tengo miedo que sea el único. Es el único. No. Entonces estamos en un problema muy serio, porque estamos el único en el sector más vulnerable. Claro. Es más, te voy a decir algo. ¿Sabes que para mí lo único positivo que está dejando esta experiencia, y yo creo que quien mejor lo describió esto fue Diego Giacomini? Cuando Diego dice, yo tengo dos políticas, la monetaria y la fiscal.
La fiscal es un desastre, la monetaria es, de libro de texto de excelencia. Y todo el mundo putea al presidente del Banco Central porque hace bien el trabajo y quieren que la política monetaria la haga parecer a la basura que es la política fiscal. Cuando en realidad lo que uno debería pedir es lo opuesto. Y a mí, ¿qué es lo que me parece interesante de este de esto? ¿Sabes lo que me parece interesante, Lacha? Que si nosotros llegamos a ver bajar la tasa de inflación acorde a esto de los rezagos de 18 meses y que efectivamente vas a ver el trabajo del Banco Central y que quede bien claro, ¿sabes lo que te vas a dar cuenta? Que el problema no está en el Banco Central, que la gente va a empezar a darse cuenta que el problema no es el Banco Central, que la falta de competitividad no es culpa del Banco Central. Si vos eliminaras el dinero en la economía, pasaría lo mismo. Es decir, la tasa de interés en Argentina no es alta por culpa del Banco Central. ¿O dónde carajo creen que estaría la tasa de interés si fuera libre? ¿Sí? Digamos, seguro que sería más alta que esta, porque en el fondo Argentina tiene una alta tasa de interés, no porque la estupidez keynesiana del que la tasa de interés es el precio del dinero, entonces se arregla emitiendo. Porque si las cosas se arreglaran emitiendo, repartamos fotocopiadoras a cada familia argentina y que impriman todos los billetes que quieran. Hoy día de pago mío me vendría, pero... Te vendría fenómeno, ¿no? Es más, hasta les podrías triplicar el sueldo, ¿o no? Y quedarías bien con todos los muchachos. Todos los muchachos, los proveedores, todos felices. Entonces, me parece que eso es lo que no entienden. Por decirlo de alguna manera, vos en una economía sin dinero no tenés inflación, pero sí tenés tasa de interés. A ver si entienden. Pero, a ver, entendamos entonces que la tasa de interés es una consecuencia, no una causa, y es ni siquiera una variable independiente del Banco Central, que la fija donde se le canta, cuando se le canta. Claro. Eso es una cosa lógica. Ahora, me parece raro tener que estar discutiendo esto. No entendimos nada entonces. Claro, no, ese es el punto, no entendimos nada. Es decir, no entendimos nada. Y no entendimos... Yo escribí esta semana un artículo que se llama Simpatía por la inflación. Yo creo que a la Argentina le gusta. O sea, es muy difícil combatir algo que te gusta. Claro. Y si, de vuelta, si le pegamos a un tipo que fija una tasa que es el quíntuple de la internacional, Claro. o sea, bueno, si la fijara en cero... Directamente, pobre muchacho, está en la bóveda. Claro. Claro, van y le prenden fuego el Banco Central. Yo creo que eso habla de la decadencia conceptual de la Argentina en todo sentido y fundamentalmente en los hacedores de política. Porque acá hay alguien que se está haciendo el zorro, que son los que están dándole rosca al gasto. Claro, obviamente. Entonces, o sea, le viene como bueno la excusa esta de mandar el foco de la discusión a la tasa de interés y vamos a estar cuando es la consecuencia de todo este desaguisado. Estimado amigo, Fácil. ¿qué le parece si le damos ingreso a otro amigo? Sí, que es la primera vez que va a salir acá. Uy, tremendo. Gran compañero. Gran amigo, un tipo que con los números es tremendo. Tremendo. Mirá que acá somos varios tremendos con los números, pero el señor serie. Sí, el señor serie, el señor quinto decimal, ¿sí? Con ustedes, nuestro gran amigo, Fausto Espotorno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Fausto, querido? Bien, muy bien, che. Muy bien. Che, tirabomba. Números. Che, sí, claro. Che, escuchame una cosa, tirabomba, armaste unos quilombos de novela saliendo por todos lados. Contanos cómo estás viendo el tema de actividad. Desasnanos un poco a nosotros que no tenemos ese cariño por las series que tenés vos. Bueno, a ver, la actividad económica, vamos a empezar un tema que hay que entender claramente. ¿Qué es la actividad económica? ¿Qué es el crecimiento económico? Crecimiento económico es producir más, ¿está? Si yo produzco 100, si hay Lacha ahí que está ahí, produce 100 jamones crudos, y el año que viene produce 101 o 102, 103, está creciendo, está aumentando el crecimiento de la actividad económica, ¿no? Ahora, eso es algo relativamente nuevo en la economía. Vos sabés que eso aparece con la revolución industrial. Antes no había crecimiento económico. Si yo te pongo acá las series históricas, que las tengo para vos, previas a 1700, la tasa de crecimiento de la economía era la tasa de crecimiento de la población. O sea, crecía la economía porque había un tipo más que producía, pero no es que había un crecimiento económico
como hablamos este año, bueno, este año la economía crece 3%. Sí, de hecho está así como decís vos, que el único salto que muestra esa serie desde el año 0 en adelante, que es la serie de Madison, es el 40% que salta después del descubrimiento de América, pero nada más. Nada más. Porque ahí se te abren más recursos, pero en realidad esto de que la economía crezca 3, 4%, que discutimos, eso es relativamente nuevo para la humanidad. Tal cual. ¿Está? ¿Qué es lo que crece ahí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, lo que queremos como humanidad cada vez es vivir mejor. Vivir mejor significa cada vez consumir más, tener más productos para consumir, bienes, servicios, ir al teatro, lo que queramos. Pero que para que cada uno consuma más, cada uno tiene que producir más. ¿No? Eso es la famosa productividad. Claro. Y eso es en el fondo, en el nombre del juego de la economía, es la productividad. Porque si vos querés vivir mejor, igual tenés que producir más. No hay otra, no hay vuelta atrás. Ahora, acá hay una gran confusión en la economía argentina cuando se habla, bueno, no hay que estimular el consumo para que la economía crezca. Y no, eso no. Se llaman keynesianos eso. Se llama keynesianos, exactamente. Se llama poner el caballo delante, atrás del carro. Claro, yo digo, mira, cuando te falte plata, haz una cosa, empezá a gastar más a ver si tenés más plata. Claro, es el que yo le digo, andá y hacé torta la tarjeta de crédito, vas a ver cómo quedás. Exactamente. A ver, por ejemplo, la economía argentina hace 4 o 5 años que no crece. De 2011 para acá, si ves la serie, está planchado con fluctuaciones, alrededor de 0. Entonces te dicen, no, el problema es que los salarios no lo están aumentando lo suficiente y nos falta consumo. No, vea, ponele que el año pasado la economía cayó mucho porque el salario real cayó, y decir, bueno, este año voy a recuperar todo el salario. ¿Hasta dónde puedo crecer? Y puedo crecer hasta donde da la capacidad de producción. ¿Está? Sí, pero además cada vez tenemos más gente, con lo cual el PBI per cápita sigue en franco de crecimiento, ¿no? De crecimiento, claramente. Pero se entiende el efecto. Si vos decís, mira, me cayó el consumo, bueno, démosle más sueldo, bueno, aumenta la actividad económica este año, pero hasta donde me da la capacidad de producción, porque lo que no te está creciendo es la capacidad de producción. Tal cual. Me pongo el abogado del diablo. No depende del consumo, el crecimiento, ¿cómo hacemos para producir más? Te diría. Bueno, exactamente. Acá viene el punto. El crecimiento no depende del consumo, depende de la inversión, en realidad, en parte, y más que nada en realidad lo que depende es la capacidad de cada persona de producir más. ¿Está bien? Y ahí cuando sí, bueno, ¿por qué la inversión genera crecimiento? Y bueno, porque cada persona tiene más capital a su disposición para producir más. O porque aprende cosas nuevas y puede producir más. Y finalmente, una de las cosas más importantes de todas, que muchas veces se obvia, que es el avance tecnológico, o si querés, la innovación de alguna forma, ¿no? Cuando innovás en cualquier aspecto, ya sea con la tecnología que existe hoy o con otra tecnología nueva, estás generando saltos de productividad y lográs que mucha gente produzca más de lo que estaba produciendo antes y por lo tanto mejora el crecimiento económico. Che, pero Fausto, eso ya lo decía Adam Smith. Sí, pero lo que pasa es que tenemos que recuperar las ideas básicas para... Qué increíble, ¿no? Porque, a ver, vamos a poner esta forma. Si fuera por un tema de consumo, que mañana salga el gobierno y diga, miren, mañana todos los empleados ganan 60% más. Ahí la hacha se nos pone a llorar. Pero no va a crecer. Pongo a correr en realidad. No va a crecer la economía por eso. Lo que va a pasar es que muchas empresas van a quebrar. Tal cual. Y los que queden sobreviviendo, bueno, por ahí logran vivir mejor, pero la mayoría va a quebrar. Entonces todo esto del consumo, todo es verso. La verdad es que para que la economía crezca vos necesitas invertir, ¿tá? Innovar y generar nuevas ideas y nueva tecnología. Ahora, sí. El punto es cómo hacer para que eso pase. A ver. ¿No? Yo tengo alguna idea, pero decime vos. Para que eso pase, la inversión, bueno, tiene que ser atractivo. Tiene que ser atractivo invertir. O sea, ¿qué significa que sea atractivo invertir? Vos producís algo cuando es más barato producirlo o que lo produzca una persona en su mayoría de lo que la gente está dispuesta a pagar. Ejemplo, si yo estoy dispuesto a pagar por una virome 10 pesos y viene un señor que la puede producir por 5, esa producción se hace. ¿Está? Entonces el tipo dice, bueno, para producir por 5 yo tengo que invertir plata, tengo que comprar la máquina, tengo que contratar gente y todos los costos que existen. Entonces ahí el señor produce y la vende por 10, gana 5.
Y ahí es donde aparecen la inversión y el crecimiento económico. Porque empiezan a aparecer productos que se pueden producir más barato de lo que la gente está dispuesta a pagar. Ese es el gran error de Marx. Marx eso lo llamó plusvalía, pero no se dio cuenta que hay un montón de productos que salen más caros producirlos de lo que la gente está dispuesta a pagar y por lo tanto no existen. ¿Está bien? Sí. Sí. A ver, por ahí habría, qué sé yo, fideos con gusto a frutilla, que saldría carísimo producirlo, y nadie está dispuesto a pagar nada por eso, por lo tanto no se producen. Claro. Por más innovación que sea. Claro. Che, Fausto, y digamos, para ponerlo, digamos, bajarlo y contarle algo a los oyentes de cómo estás viendo los números de Argentina. Digo, porque está claro que Argentina es lo que de última tendrá un rebote, pero no crecimiento. Sí. ¿Qué es lo que estás viendo vos a la luz de los datos nuevos que han salido? Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Yo te digo, Argentina lleva 4 años sin crecer porque lo que no crece es la capacidad productiva. Eso estamos de acuerdo. ¿Está claro? La capacidad productiva en Argentina no crece por varias razones. Una, porque se invirtió mal. Te voy a dar un dato interesantísimo. Vos sabés que si vos agarras 2011, 2017, la actividad económica creció punta a punta en todo ese periodo 1,6%. ¿Está? Es nada. Nada. Porque la población crece al 1,5% por año. Así que en 5 años creció 1,6%, significa que el PIB per cápita está bajando. Sí, claro. ¿Sabés cuánto creció el stock de capital? A ver. 14%. Eso significa que vos invertiste en estos 4 años. Sí, claro, está clarísimo. Malísimamente, porque no sirvió para nada. Bueno, eso se llamaría punto para los austríacos, ¿no? Claro. Es decir, digamos, vos pusiste la tasa de interés en un lugar equivocado, ¿sí? Digo, porque la tasa de interés acá era, en términos reales, era negativo, con lo cual formaste una estructura de capital que no es la que necesitas. Exactamente. Entonces así estás produciendo aire acondicionado en tierra del fuego. O sea, es como, ya lo decía otra vez, como poner producir calefactores en el desierto del Sahara. Claro. Es totalmente improductivo. Entonces ya por un lado tenés capital mal invertido. Tal cual. Entonces, por otro lado tenés una estructura económica que ya lo habla el Hacha todo el tiempo, es muy difícil invertir, con una presión tributaria fenomenal. Contó que le subieron un impuesto nuevo, ¿eh? Sí, lo escuché. Pero, a ver, te doy un ejemplo importantísimo de esto. Ponele que una empresa de Estados Unidos o en Francia diga, yo quiero invertir en Argentina y espero un retorno del 10%. ¿Está? Retorno, ponele bueno. O sea, que invertir 1.000, espero tener 10. O 100, perdón. Sí, está claro, se entendió. Ahora, cuando ponen los 1.000 de móviles, sacaron 30 de impuestos. Claro. Entonces ahora ya no es 10% de retorno, es 10 sobre 700. Claro, tal 700. cual. Entonces ya está pidiendo un retorno más alto, pero además esos 100 tiene que ser libre de impuestos. Entonces va a pedir 15 sobre 700. Claro. ¿No? Y ahí está el segundo punto. Si yo tengo esa presión tributaria, solamente hay pocos negocios que puedan andar en esas condiciones, que me den 30% de rentabilidad, para que al fin y al cabo al inversor le quede un 10% de margen. ¿Está? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto te diría que es lo que ya creo que muchas cosas se está resolviendo, una regulación importantísima en la actividad económica. Desde el cepo cambiaron en su momento, a todas las historias que te cuenta el Hacha por ahí, ¿no? Tenés. ¿Y qué estás viendo para este año, Fausto, en materia de actividad? Bueno, este año la actividad empieza a crecer, y empujado por 2 sectores fundamentalmente, que son el agro y la energía. ¿Está bien? Que son justamente los 2 sectores a los que les cambiaste la regla del juego. Sí, que le bajaste los impuestos. Le bajaste los impuestos, le eliminaste las restricciones que tenían, y eran sectores que además estaban necesitados de capital. Claro. Porque todo el capital, en vez de invertirlo en esos sectores que podían haber funcionado, lo invertiste en tierra del fuego. Claro. Entonces, ahora eliminaste restricciones, abriste el juego y el capital fue directamente donde era más rentable invertir. Claro, obviamente. Y esos son los sectores que están empujando la economía. ¿Y cuánto crees que podría estar expandiéndose este año la economía? Y este año va a estar creciendo en el orden del... Yo creo que va a llegar como mucho al 3%. Como mucho al 3%. ¿Y tu vejez? ¿Y? Tu mejor pensamiento, tu mejor... tu más mejor. probable... Ese es el más probable ahora. No más de 3%. No, bueno, está bien, pero digo, quizás esa es una punta, pero... Sí.
Ok. No, pero más de eso no. No, eso está claro, que más de eso no, pero digo, qué sé yo, quizás, pero digo, entre, no sé, 0 y 3 hay un mundo, qué sé yo. Sí, bueno, entre 0 y 3 hay un mundo. A ver, yo hoy me juego más por un 3% Que por un 2. que por un 2. Ok, listo. Pero te voy a explicar porque vos ahora tenés... Hasta ahora venimos con todas las piñas, nos venimos comiendo todas las piñas. A partir de marzo, abril, ya marzo empezó a dar bien, en abril vas a estar al revés, te vas a estar recibiendo todos los beneficios de todas las cosas que hiciste bien estos años, con algunas ayudas adicionales de punto de comparación, etcétera. Abril del año pasado fue un mes horrible. Llovió 20 días de 30, tuviste el tema de Dilma, ¿te acuerdas que la bajaron? Sí. Toda la parte brasileña estaba en 0. Tuviste también el aumento de tarifas, con lo cual ya abril del año que viene, este año, va a estar comparando con abril muy malo y la tasa de expansión de abril te va a dar 3,5%. Ok. Entonces ahora empezás a comparar contra meses muy malos. Sí, claro, el segundo trimestre del año pasado fue el tren fantasma, eso está claro. Fue el tren fantasma, está claro. Ok. Y por otra parte entra a funcionar el agro. El agro y todos sus derivados. Porque cuando se activa el agro, se activa el transporte, se activa la industria de aceite, la industria de harinas, se activa también el comercio exterior, etcétera, y empieza a movilizarse todo un aparato que hay alrededor del agro que es bastante importante. Vos pensás que el agro solo va a explicar, el agro más sus derivados, un punto de crecimiento este año. No, eso está claro. Sí, eso está claro. Bueno, digo, está bueno, digamos, tener esta visión, digamos, porque con los últimos datos que habían aparecido había entrado, viste, esta duda si estábamos frente a un falso positivo, viste, digamos, si con respecto si se estaba saliendo y eso, sí. Pero eso hubo un dato de febrero muy malo, pero también un febrero muy particular. Igualmente, el punto claro en Argentina es, todavía seguimos con mucha presión tributaria, tenemos mucho capital acumulado en lugares equivocados, y Argentina, para tener una tasa de crecimiento importante a largo plazo, 3,5% continuo, sostenido. Está claro. Tenés que estar invirtiendo 24 puntos del PBI. Esa era la pregunta. Claro, invertimos 15. Invertimos 15, sí, yo lo miro en términos reales, que este año nos va a dar 20. Claro, en términos reales es distinto. Yo ahí lo tomé, claro, yo tomé el nominal. El nominal está muy bajo. Pero ojo, con tipo de cambio bajo, a ver, vamos a ver una cosa, el tipo de cambio bajo, que vamos a discutir ese otro punto, pero cuando está barato el dólar... Sí, invertir también es barato. Invertir es barato, hay que aprovechar. Claro, exacto. Claro, y aparte, digo, no, es un punto no menor, los salarios también son más robustos, con lo cual la gente está mejor y morfa mejor. Exactamente. Lo cual no es un tema trivial. No es un tema trivial. Entonces, yo creo que ahora es el momento para que Argentina empiece a lograr inversiones a mayor nivel y mayor tamaño. Pero para eso tenés que hacer lo mismo que hiciste con el agro y con la industria. Bajar los impuestos. Y con la energía. Bajar impuestos y regulaciones también. Claro. Porque tenés también una parva de regulaciones que son tan graves como impuestos. Claro. Bueno, Fausto. Impecable, Fausto. La verdad que un lujo haberte tenido acá. Y bueno, obviamente, como va a volver a armar algún desparramo en algún momento, lo vamos a volver a llamar. Así que, bueno, Fausto, te agradezco mucho que tu participación y que tengas un buen fin de semana y bueno, hasta el próximo desparramo que armes. Te mando un abrazo grande para vos y toda tu familia. Un abrazo grande a los dos. Golazo, Paulo. El economista Javier Milei está en Radio Conexión Abierta, demoliendo mitos. Bueno, y ahora llegó el momento la bomba, donde, digamos,
Arriba, el maravilloso, el formidable, mi amigo, mi hermano, mi colega, Diego Picasso Giacomini. ¿Cómo anda, Javier? Buenas tardes, un placer, estaba esperando. ¿Cuándo me llamas? Estaba pensando. No, lo que pasa es que hoy, digamos, tanto Lacha como yo estuvimos con algunos inconvenientes de tráfico. Con tu amigo Larreta. Así que te dejamos 10 minutos, cronometrate y mandate con lo que quieras, que acá con Lacha te escuchamos. Mira, voy a unir dos temas. Uno, que es la publicación de los datos fiscales del primer trimestre, y otro, la clase que hoy di en mi 5º año del Colegio Nacional de Buenos Aires para intentarle abrir la cabeza a los chicos. Yo hoy a los chicos les explicaba que en un país como el nuestro, ¿no?, una economía, en realidad en todo el mundo, pero más que nada, sobre todo en el nuestro, le voy a explicar por qué, una economía puede estar en equilibrio con diferentes niveles de tasa de desempleo en el mercado de trabajo. Porque el primer mito que quiero derribar es, a ver, la gente común, la gente de a pie, piensa que si hay desempleo en el mercado de trabajo, esa economía no está en equilibrio, lo cual es un error garrafal. ¿Por qué? Porque en una economía como la nuestra, en toda la economía, pero más en una economía emergente, arrimándose a la frontera, o en la frontera ya, como Argentina, el factor limitante es el factor capital. Entonces, cuanto menos capital, esa economía va a encontrar su punto de equilibrio con tasas de desempleo en el mercado laboral cada vez más altas. Y esto viene del enfoque austríaco. A ver, que como decía Garrison, el enfoque austríaco es un enfoque, traduciéndolo literalmente del inglés, que está basado en el capital. Entonces, yo les explicaba a los alumnos que una economía como la nuestra va a estar en equilibrio con tasas de desempleo más bajas cuanto más capital haya, cuanto más fuerte sea el proceso de inversión. Porque, ¿qué sucede? Si aumenta la relación capital-población, eso te permite, por un lado, aumentar el empleo en la fuerza laboral, y por el otro, te permite aumentar la tasa de actividad, o sea, la proporción PEA-población, claro, incrementarla. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque si vos tenés precios plenamente flexibles, no es que vas a tener desempleo, lo que vas a tener es un ajuste de la PEA. Exactamente, y al mismo tiempo, disparado el proceso de crecimiento, este círculo virtuoso disparado por el mayor capital, como consecuencia te trae mayores salarios reales, y como consecuencia va a haber más ahorro, más consumo y mejor calidad de vida. Pero bueno, lo uno a lo fiscal. ¿Por qué lo uno a lo fiscal? Porque esto no es que Milei y Giacomini son locos dogmáticos como los de IFI del superávit fiscal. No es una creencia, no es una religión del superávit fiscal. Es economía. A ver, cuanto mayor sea el déficit en una economía, menor va a ser el ahorro en esa economía. Y entonces, a mayor déficit, menor ahorro, ¿qué hay? Menor inversión. Como consecuencia de el aumento del déficit fiscal, permanentemente a lo largo de muchos años, ¿qué sucede? La relación capital-población cae, y sucede todo lo opuesto a ese círculo virtuoso que expliqué anteriormente, y se genera un círculo vicioso que quiere decir, se transforma en menor capital por población, menor empleo en la fuerza de trabajo, menor tasa de actividad, trabajo de menor calidad, peores salarios, peor PBI per cápita, país más pobre.
Entonces... Sí, igual hago una aclaración, digamos, independientemente de la cuestión del déficit, es importante el nivel de la presión tributaria, o sea, el tamaño del sector público, porque también puedo tenerlo en equilibrio, pero tengo, digamos, o sea, un despeole de presión tributaria del, no sé, el 60% y tampoco voy a crecer, ¿no? Vale la pena la aclaración, ¿no? No, tu aclaración es importantísimo, porque si bien en términos estrictamente numéricos, el déficit fiscal de hoy en día está tercero en el ranking histórico, detrás del Rodrigazo y del Pico de Alfonsín, es por escándalo el más difícil, el peor y el más complicado de resolver y el más dañino. Porque tiene presión tributaria récord. Tenemos el doble de esa época. Entonces, en aquella época había margen para ese déficit reducirlo aumentando un poquito los impuestos. Acá tenés que bajar escandalosamente un déficit fiscal casi igual que en aquella oportunidad, pero bajando la presión tributaria 10 puntos porcentuales. Entonces, por eso no somos... Te aviso que a Lacha le acaban de subir los impuestos, Lo contó recién. No lo escuché, me interesa mucho eso, que después me lo diga por privado y me no lo vayas explique. por Jujuy, por las dudas que te van a cobrar por pasear solamente. O sea, por el solo hecho de atravesar la provincia te cobran ingresos brutos. Aunque no pares, Aunque no pares. ¿Y eso es constitucional? ¿No voy a hacer como una aduana interna? No, es que es una aduana interna. Pero bueno, es opinable. Entonces, yo venía al superávit fiscal. Tenés 2 minutos, Diego. Sí, la situación fiscal. No es que somos talibanes de el shock. Esto amerita. No hay tiempo para arreglarlo. O sea, cuanto más es esencial que sea pronto y rápido. Porque el gobierno hoy presentó unos datos donde siguen, y en esto me acuerdo de José Luis Esper, de buenos modales, porque maquillan los números. A ver, el déficit fiscal del primer trimestre, si le saco el maquillaje del impuestazo, de el blanqueo que ya terminó y no va a estar más esa plata, el déficit fiscal aumentó 70%. Entonces, para poder cumplir la meta, el déficit fiscal de acá a fin de año tiene que aumentar solamente 23%, con jubilaciones aumentando el 40%, gasto social aumentando el 40% y obra pública aumentando el 36%. Leo, mandame la música de Titanic. Entonces, sinceramente, más allá de los discursos, más allá de que algún funcionario quiera vender buena voluntad, esto no es cuestión de deseos. Esto, ok, si no se hace, puede no hacerse, pero que quede claro que han estado avisados desde siempre por nosotros. O sea, la economía argentina hasta el 2019 va a seguir con la dinámica de nivel de actividad como la de los últimos 8 años. Como decía Marshall, usted en economía puede hacer lo que quiera. Menos evitar pagar los costos. Dieguín querido, te mando un abrazo gigante y gracias por participar y por tus fenomenales comentarios. Muchas gracias y un abrazo gigante a los dos. Gracias, Diego. Gracias, No Diego. vayas más a Jujuy. Buen fin, hermano. Chao. Estimados amigos, estimado Lacha, ha pasado otro capítulo de hoy. Dejame un tweet, queda Dale. claro que el shock o lo hacemos nosotros o no lo hacen. O nos lo hacen. Es decir, por la buena o por la mala, el shock va a venir igual. Muchachos, que tengan un muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos y tanto afecto que recibimos de su parte en las redes sociales. Gracias y buen fin de semana y feliz Día del Trabajador a todos. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite